Bueno, buenas noches. Esta reunión digital vía Zoom es un conversatorio que vamos a tener con el escritor José Rafael La Antigua. En este mes pasado de julio hemos realizado un curso online sobre él. Hemos tratado sobre su vida, sobre sus obras, sobre sus libros, videos, premios que ha ganado. O sea, hemos hablado de él en abundancia. José Rafael Antigua, como ustedes conocen muchos, es un escritor dominicano. Fue ministro de Cultura durante 8 años. Ha sido un escritor de columna permanente toda su vida. Tenía una sección que se llamaba Biblioteca, que duró 20 años en un periódico Última Hora. Ahora escribe los viernes en Diario Libre, pero es un hombre de arte, de educación y de cultura y de literatura. Yo admiro personalmente su labor profesional como un hombre de cultura dominicana. El conversatorio, él nos va a hablar a nosotros y después que él hable, él dice lo que él quiera decir, porque conversar con él, si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer una conversación, lo hacemos. Le doy la palabra a José Rafael Antigua. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, José. Lo primero quizás y sin quizás es disculparme porque en la anterior sesión realmente no pude ingresar al Zoom. No sé, siempre pasan unas travesuras aquí que hacen estas máquinas y que a uno le ha pasado varias veces, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí. Muy agradecido por José sobremanera porque me sorprendió un día diciéndome que iba a hacer un curso, un seminario sobre mi obra y bueno, se lo agradecí, creo que no merezco tanto, pero me alegro que, que lo haya llevado a cabo y que haya podido reunir algunas personas para esto, ¿no? Eh, yo creo que el proyecto de José Gómez Cerda, quien conozco desde hace mucho tiempo, somos amigos de larga data, es plausible, sobre todo por los otros eh, escritores que también ha hecho estos actos eh, por la vía virtual y que los creo muy merecedores. He visto ahí el caso de Iván García, notable dramaturgo, notable actor, notabilísima figura de las tablas dominicanas, que merece ese y cualquier otro homenaje, ¿no? Porque fue un hombre que llenó toda una gran época y que hasta hace poco estuvo vigente en los escenarios dominicanos, una obra importante como dramaturgo, como pensador, en fin, es una de esas figuras que uno admira desde hace mucho tiempo, desde los lejanos años en Moca, mi pueblo natal. Bueno, solo así decir estas cosas, José, ustedes indicarán, me preguntarán, comentaremos lo que ustedes deseen. No, tú eres que va a hablar, tú eres que va a hablar. Bueno, pero no sabría yo qué decir porque no quiero hablar de mí mismo de Bueno, nos ninguna interesa manera. conocer tu obra literaria, tus funciones, tus actividades, cosas que nos puedan edificar más sobre tu persona. Yo estoy tratando de que hagamos estos cursos y como tú sabes que yo te llamé hace un tiempo, tú me dijiste que no tenías mucho tiempo dedicado, pero hemos seleccionado algunas cosas y hicimos uno de Iván García Guerra. Vamos a hacer un curso en este mes de eh, Ángela Hernández, después vamos a hacer una Bien, de muy Fausto bien. Rosario, otra de Monseñor de la Rosa, que es lo que a mí me interesa personalmente, que la gente en nuestra cultura, porque nosotros, por ejemplo, tú escribes de todo el mundo y sobre todo el mundo, pero nadie escribe de ti. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos. Eh, yo recuerdo cuando yo estuve en Bélgica el año pasado, escribí uno sobre los nietos y tú, y por otro lado, Tony Rapul me mandó una cuestión diciendo que siguiera escribiendo de eso, porque los escritores no escribimos de los hijos de nosotros ni de los hijos, mucho menos de los nietos. Entonces, bueno, es una cosa que debemos tener en la cultura nuestra y las universidades debieran
dedicar cursos para, igual que se enseñan a los grandes escritores, Vargas Llosa, Isabel Allende, pero que también conozcamos lo nuestro. Y Desde tenemos luego, muy buenos escritores, tú lo conoces mejor que yo. Estamos. desde luego que sí. Bueno, adelante. Bueno, pues, ¿qué puedo decirte? Bueno, ya ustedes lo habrán comentado en, en este evento que han tenido con José. José habrá hablado de esto. Mire, siempre yo tuve vocación por la escritura. Hace poco, creo que menos de un año, un gran amigo de la infancia y compadre, nativos ambos de Moca, me envió desde Miami, donde él reside desde hace más de 30 años, un recorte que yo no tenía de un periódico que se llamaba Clarín Estudiantil y que fue el primer periódico bien impreso, se hacía en una imprenta en Santiago famosa en aquellos tiempos, que José debe recordar, que se llamaba LH Cruz. Y ahí se hizo un periodiquito muy bien hecho, ¿no? Y lo dirigían ese amigo mío, Jorge Díaz Piñeiro, y mi compadre y parte de mi familia, Winston Arnaud, que entonces eran estudiantes de tercero, segundo de bachillerato. Yo estaba en la primaria, probablemente séptimo y octavo, creo que octavo curso. Y decía que ese fue el primer periódico que se hizo después de la dictadura, ¿verdad? Existieron otros periódicos que no es necesario mencionar, que eran patrocinados por, por espacios del gobierno de Trujillo, ¿no? Espacios provinciales. Pero ese fue el primer periódico. Fue un periódico que fue una maravilla porque primero era impreso, primera vez que se tiene un impreso con esa buena calidad de entonces. Bueno, y ahí apareció un artículo mío. Cuando yo veo a mis nietos, a propósito de que tú mencionas a los nietos, y sobre todo uno que está aquí por estos días en casa, y que tiene 13 años, es enorme, ya tiene, ayer lo midieron, mide 5'11", parece que antes de cumplir los 14 tendrá los 6 pies. Y esa era la edad que yo tenía cuando escribí ese artículo. Lo que yo quiero saber, que no puedo recordarme ni remotamente, de dónde yo saqué ese tema, que entonces no era un tema de la cotidianidad como es ahora, porque el artículo es sobre las drogas, sobre el peligro de las drogas. A veces me temo que yo haya cometido un plagio a alguien, ¿eh? Pero solo porque, sí, porque solo porque veo, probablemente que yo no supiera citar, eh, hacer las citas, qué sé yo. En la escuela no nos daban muchas cosas de esto para uno poder hacer la cosa. Pero lo importante es que ya esa vocación se desarrollaba. Ya al año siguiente, yo entré al bachillerato, ese grupo de Clarín Estudiantil Saría, y Clarín murió. Después que ellos se fueron, Clarín Estudiantil dejó de publicarse. La mayoría se fueron a estudiar a la universidad, vinieron para Santo Domingo, etcétera. Pero yo seguí entonces escribiendo en periodiquitos, incluso hubo un periodiquito que se llamó Brecha. Son de estas cosas que uno casi nunca la habla en ningún sitio, que hacíamos el padre Ramón Alonso y yo. El padre Ramón Alonso, hoy muy enfermo, en Salamanca y ya en retiro a causa de sus problemas de salud, perdió el habla y todo, fue el rector por muchos años de la Universidad Católica Santo Domingo. Entonces, de puesto en Moca, en la parroquia Corazón de Jesús, hacíamos ese periodiquito, pero era un periodiquito, ¿cómo se decía? Bueno, de eso que se pasaba por un stencil y esa cosa, ¿no? Y eran 2 o 3 volúmenes. Recuerdo Por que el eslogan era, mimeógrafo, por un mimeógrafo. era mimeografiado, correcto. Se hacían, qué sé yo, 10 ejemplares, pero la gente se mataba por leerlo, por lo que podíamos ahí. Él y yo era lo que hacíamos todo. Y el eslogan era, sale cuando quiere y cuando puede, porque no teníamos fecha para... Yo creo que todas esas cositas que hoy uno lo hace casi a modo de anécdota, que entra dentro del anecdotario de la biografía de uno,
fueron los momentos, los pequeños peldaños que se fueron levantando para uno dedicarse a la escritura. De alguna manera u otra, yo suelo decir, cuando alguien dice que nadie ha podido vivir de la escritura, yo puedo decir que sí, porque los cargos de alto nivel que tuve en empresas privadas siempre fueron empresas extranjeras, multinacionales, era por la escritura, por lo que yo escribía en los periódicos, porque manejaba las relaciones públicas y tal, y todo eso era una consecuencia de escribir. Y luego las posiciones, incluso públicas, que he obtenido, también vienen de ahí de la escritura. Nunca he dejado de escribir. Escribo para guardar y un día publicarlo en libro. Escribo por la página que tengo en Diario Libre los viernes, como dijo José. En 1983, en el Nuevo Diario, gracias a mi grande y querido amigo y embajador en España, Juan Bolívar Díaz, yo comencé a escribir biblioteca. Pero era una paginita en el Nuevo Diario. 2 años después, Aníbal de Castro, que ha regresado al periodismo como presidente del Grupo Diario Libre, era el director de Última Hora y me lleva a Última Hora. Y ahí se hizo los años de biblioteca, con excepción de los últimos 2 años, cuando Última Hora cierra, entre Rudy González, que era el director de esa época, y Miguel Franjul, que sigue siendo el del listín, acordaron a mis espaldas que yo pasaría con el suplemento biblioteca al listín diario. Entonces, bueno, cuando me dijeron, feliz. Y yo dije, lo único es que voy a durar aquí solamente para completar los 20 años de biblioteca, que a los 20 años ya yo voy a abandonar. En efecto, así lo hicimos. En el 2003 cerramos biblioteca, hicimos una edición especial. Bueno, esos fueron años no solamente de proyección en la labor crítica, sino también de promoción general de la cultura literaria dominicana y extranjera. Hay varios escritores, no quiero hablar mucho de eso tampoco para no expandir la cosa, pero hay varios escritores extranjeros que fueron introducidos por mí, o sea, que tal vez lean alguna gente en silencio, calladamente, pero que no se divulgó su obra sino a través de bibliotecas. Fue gracias a bibliotecas. Tenía varias páginas, tanto en el listín como en sus grandes años en Última Hora. Y bueno, se concluyó esa etapa. Luego al año siguiente yo pasé a ser ministro de Cultura. Y cuando salí en el 2012, don Pepín Corripio y don Adriano Miguel Tejada, pero Adriano Miguel, mi estimado Linche, que en paz descanse, director de Diálogo Libre, ambos me dijeron que si quería ir a sus medios. En el caso de mi hermano Linche, de Adriano Miguel Tejada, no fue una solicitud, fue una orden. Mira, tú vienes para acá, tú escribes lo que te dé la gana, pero ven para acá, tú tienes una página aquí. Naturalmente me fui donde él y no a la muy buena oferta de don José, porque bueno, ya era un compromiso con el amigo, con el hermano de infancia de tanto tiempo, que lamentablemente falleciera en la temporada del COVID, aunque no fue del COVID, fue a fines de 2020. Y desde entonces estoy en Diario Libre con esa página. Ahí en principio escribo de todo, pero después Adriano me llamó y me sugirió que nadie hablaba de libros aquí y que por favor yo escribiese de lo que me diese la gana, pero que pusiese como sugerencia debajo 5 libros que conforme un nuevo diseño del periódico debían incluir 5 libros como propuestas de lectura semanal. De manera que yo quizás sea el único que propone 20 libros al mes, 5 cada semana. Lo que hice sí es que escribo no solamente de libros, escribo no solamente de literatura. La semana pasada escribí un artículo que mucha gente celebró sobre mi visita a Auschwitz, que realmente era un sueño que tenía hace tiempo. Pero bueno, coloco debajo 5 libros relacionados con el tema del que escribo. Felizmente, ninguno sale
de otro sitio que no sea de mi biblioteca. Pero tengo la libertad, pero temas siempre hay. Y el afán siempre presente de proyectar la literatura dominicana o extranjera, no importa, porque la lectura no debiera tener nacionalidad. Pero claro, hay que proyectar nuestros valores, pero hay también que estar actualizado y hablar de lo que se hace en España, de lo que se hace en muchas partes del mundo, de los grandes escritores de nuestros tiempos. Esa ha sido mi vida a grandes rasgos. Una vida que también tiene otra parte de trabajo, como yo he dicho, consecuencia de la escritura, pero no necesariamente para escribir, cuyo capítulo cerré hace años, y luego una empresa propia, y ahora me mantengo en la consultoría para diversos clientes en comunicación estratégica. De manera que esa es mi labor. Obviamente, no voy a esconder, no hay por qué, pero tratándose de un encuentro sobre temas de literatura y de cultura, trato de obviarlo eso, como no distingo en la vida normal, en la cotidianidad y en el trato, las diferencias ideológicas o políticas que pueda tener con amigos. No entran en el juego de la amistad, sino la escritura, el tema, lo que sea, ¿no? Lo que nos una y no lo que de alguna manera nos pueda dividir. Pero sí, he estado en la política por mucho tiempo, me gustó mucho la política. José Gómez dijo en estos días, que me conoció cuando yo era un dirigente de la Juventud Revolucionaria Cristiana. Yo tenía como 14 o 15 o 16 años, por ahí andaba. ¿Eh? 17. Eh, 17. ahí estaba yo con la Juventud Revolucionaria Cristiana durante un tiempo. Había cierta ilusión eh, que luego se diluyó, o se conoce esa historia mejor que yo. Bueno, luego dejaba, pasé por otros grupos políticos, casi siempre eleccionados por amigos que eran dirigentes. Y bueno, ahora pues también estoy en la vida política muy activa Bueno, y abierto a cualquier inquietud. en lo que yo escribí, yo dije que te conocí en Moca cuando tú tenías 17 años. Yo fui con Yuyo de Alexandro Ya, cuando éramos del partido del Machete Verde, así es. y ahí conocí a Artañán Pérez, a Dorito Acosta y Ito y yo. Ito fue que me presentó a ti. Me dijo, mira, este joven, tú no eras todavía, era 17 años que tenías, más o menos. Ujú. Y porque Ito y yo habíamos estudiado en Santiago, en la misma escuela. Entonces, eh, él me presentó. Y me dijo, mira, este es un joven aquí. Pero ahí estaba Dorito Acosta, estaba el padre Cruz Méndez, que trabajaba con nosotros con la FEDELA, las ligas agrarias, y un grupo muy bueno porque en esa época el mejor grupo ideológico que tenía el partido era el de Moca, porque era gente que se habían formado ya en la iglesia. Quiere decir, no le enseñaran nada, no había nada que enseñarle, sino lo tenía. Y desde el punto de vista ideológico era el grupo más preparado. Y también mencioné que en el año 74 tú escribiste un artículo sobre una novela que yo escribí, que fue en 2 capítulos, te mandé la segunda parte que fue la que encontré. Todo esto, pero siempre he tenido mucha admiración. Pero te quería hacer una pregunta. En la República Dominicana, los escritores, y yo me incluyo, aunque no estoy en la primera línea, pero me incluyo, hemos aprendido a escribir leyendo, porque no hay ninguna escuela como en otros países que tú vas y te enseñan a escribir. Aquí enseñan gramática, enseñan literatura, enseñan arte, enseñan todo, pero no hay una escuela que tú digas, yo voy a durar 2 años con profesores que me enseñen a escribir una novela, un cuento, no. La gente, todo es leyendo. No hay quienes, o sea, hay gente que ha estudiado en Cuba, hay gente que ha estudiado en Francia, que han ido afuera, José Mármol, que yo creo que ha hecho todos los cursos de todos los países que se han hecho. Pero no hay en la República Dominicana una escuela para escritores. Sí, Y tú tienes experiencia porque tú has estado en varios países y conoces bien.
sí. Así es. Eh, eh, sí, como tú dices, la lectura ha sido clave, Es la clave. clave. Y siempre uno lo recomienda, hay que leer, hay que leer. Nuestras deficiencias lectoriales son tan grandes que no hay que ocultar, y yo lo he dicho varias veces abiertamente, que incluso Sí. nuestros escritores, Yo la quisiera mayoría que son locos. brevemente tú nos explicaras, porque tú explicaste que tú estuviste ahora en Polonia, pero ¿qué es? Yo lo conozco porque yo he estado. ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese sitio del holocausto, del asesinato de los judíos? Que era lo que Bueno, tú... pero antes yo quiero responder tu primera inquietud. Sí. En efecto, el problema electoral de nosotros es muy grande. Nunca hemos podido construir una auténtica sociedad de lectores, no como la que hay en España, donde viven quejándose de la falta de lectores. Sin embargo, publican los datos del 2021, así todavía eh, en la etapa post-pandémica, pero todavía bien pegadito. De hecho, entre 2020 y 2021 hubo un aumento notable en Europa y en Estados Unidos de lectoría. La gente comenzó a leer por el encierro, pero se destapó un boom de lectores. Lamentablemente, tal vez aquí algunos comenzaron a leer, a aprovechar esos tiempos de ocio, de soledad, eh, pero en verdad tenemos esa deficiencia. Mire, yo creo que yo, independientemente de mi amor por la lectura, que tuvimos un gran mentor en Moca, que fue don Julio Jaime Julia, yo vine a Santo Domingo en el 72, comencé a estudiar a la madre y maestra 2 años. Yo siempre decía a mi mamá que yo, si me graduaba en la madre y maestra, era quedarme en Moca. Y yo no quería quedarme en Moca. Y ahí hay varios ejemplos. Ahí está Bruno, que viajó a España y todo, pero sigue en Moca. Y qué maravilla que sea así. Pero yo no quería esa maravilla. Yo quería buscar otros horizontes. Y en que yo era hijo único me dio mucho trabajo, pero una tía y unos familiares me ayudaron a convencer a mi mamá y desde el 72 estoy aquí. No fue hasta que entré a la Universidad Madre y Maestra, que todavía no era pontificia, en Santiago, que yo pude tener, entre otros, pero sobre todo en uno, un profesor que vio las condiciones que uno tenía para escribir, o sea, tenía por lo menos la vocación más que las condiciones, y nos dio muchas orientaciones. No sé si está vivo todavía. Es un compañero, un colega en la Academia Dominicana de la Lengua, pero nunca nos hemos juntado en la academia. Ya debe tener sus años, si no ha partido, que es don Ricardo mi niño. Yo aprendí mucho de ese hombre y nunca le pude agradecer personalmente después que me fui lo importante que fueron sus orientaciones. Posteriormente, yo vine a estudiar a la UNFU, entonces ahí mismo conseguí trabajo, ya, por supuesto, en la empresa privada. Y yo tuve profesores, como escribí alguna vez, en la época en que se podían decir los nombres de los maestros en alta voz. No estoy criticando a nadie, ni criticando épocas, pero como que antes se podían decir los nombres de los maestros en alta voz. Y yo no sé cuántos pueden llevar hoy ese nombre, ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron mis profesores? Algunos venían de la etapa del Trujillato, pero eran sobre todo intelectuales. Don Fabio Amota, Estervina Matos, un exiliado aquí republicano español, Malaquías Gil, una lumbrera. Bueno, El era un padre José grupo. Luis Sáez también. Sí, pero ese no estaba en la UNFO conmigo. No. No fue profesor mío. De todo ese grupo, yo pongo dos. Doña Estervina Matos, notabilísima intelectual, y don Mariano Lebrón Sabiñón. Nunca pensé que con el tiempo, aquel alumno inquieto que le hacía tantas preguntas y él mismo no se quejaba, pero me decía, usted preguntó, que con el tiempo yo iba a desarrollar una relación tan estrecha con él que íbamos a estar juntos en la academia y que compartí con él prácticamente hasta los días finales de su vida, cuando él comenzó
a perder algunas condiciones. Un hombre admirable, yo he estudiado su obra, he escrito sobre su obra y ahora en pocos días, podremos hablar de eso más adelante, saldrá un libro mío donde hay un trabajo sobre la obra de don Mariano. De manera que los grandes orientadores, uno los vino a tener en la universidad y no en la escuela, que ahí debió ser donde se comenzara la cosa. Tú lo has dicho bien. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué hasta Puerto Rico tiene un mejor nivel electoral que nosotros? Digo hasta Puerto Rico, porque Puerto Rico es más pequeño, Sí. tiene condiciones de colonato que nosotros no tenemos, pero bueno, tuvieron una época maravillosa en que aspiramos nosotros a vivir como Puerto Rico, las cosas se han volteado, pero en verdad ahí hay lectorías y sus escritores son publicados por editoras extranjeras. Nosotros, a pesar de los magníficos escritores que hemos tenido, Marcio Veloz, Carlos Esteban de Higüey, todo ese gran paquete, muy pocos han alcanzado ser editados por editoras prestigiosas. Y cuando lo han hecho, es realmente, se queda en el ámbito localista. Venden los libros aquí, lo ponen aquí, pero no lo circulan en España en gran cantidad. Eso ha venido a suceder en los últimos tiempos. Yo hablo de eso mañana precisamente en mi artículo en Diario Libre, en mi página en Diario Libre. Los que nos representan hoy, literariamente, los que han saltado el charco, como yo le llamo, le dirían en la farándula artística, los que han hecho el crossover, son Rita Indiana, como novelista y como cuentista, Rey Andújar, que está muy bien instalado en Estados Unidos y publica con editoras extranjeras. Por supuesto, Junot Díaz, que a pesar de haber publicado solo 3 libros, es un suceso internacional. Y está también en los últimos tiempos Fran Báez, como poeta y como cronista. Porque dice Darío Jaramillo Agudelo, un destacadísimo escritor colombiano, que hoy en día, lo mejor que se escribe literariamente se está haciendo desde los periódicos. La crónica periodística. Hay que leerse el periódico El País, por ejemplo. Hay que leerse El Clarín. Hay que leerse periódicos de distintas partes del mundo donde hay unos formidables cronistas. Personas como Leila Guerreiro, que es una extraordinaria escritora, han publicado sus libros o han publicado sus trabajos primero en periódicos. Han sido material de periódicos, material de diarios. Y luego son formidables ensayos, formidables crónicas. También García Márquez lo hizo y lo han hecho mucha gente a través de la historia literaria universal, que publicaron muchas de sus crónicas en periódicos antes de ser libro y libros bestseller y libros exitosos. Eso ha ocurrido de toda la vida, comenzando por Cervantes, que publicó la primera parte del Quijote totalmente en periódicos de la época, ¿no? La primera parte del Quijote, que en el 2004 se celebraron los 400 años con grandes festejos en España. Yo fui invitado entonces a la reunión de todos los ministros de cultura de 179 países. Esa primera parte del Quijote se publicó en periódicos y otros lo han hecho en revistas, ¿verdad? De manera que no es, hay gente que reúne articulitos de la cotidianidad que una vez se leen ya no tienen sentido. Todos hemos escrito un artículo, un texto que es para leerse de una vez, porque al otro día o dentro de una semana ya no tiene un gran valor, ¿verdad? Por eso hay que tratar de escribir cosas que vayan, que sean trascendentes y dejar la cotidianidad al periodista en sí. Pero la crónica, esta opinión de Jaramillo Agudelo es muy importante y hizo una antología de la crónica en Latinoamérica que es formidable. Y el que nos representa ahí con un magnífico texto es Fran Báez, un joven que ustedes quizás conocerán,
pero tienen las condiciones, debemos decirlo, que quizás no tuvieron muchos de nuestros escritores. Lo primero, hablan 2 o 3 idiomas. Pueden leer en inglés o en francés. Y han hecho contactos con sus colegas del exterior. Nosotros hemos vivido por largas décadas encerrados en el circuito isleño, ¿verdad? Nos hemos quedado aquí. Tú dirás, bueno, pero los cubanos y los boricuas son también una isla. Bueno, nosotros no hicimos una revolución como los cubanos. Los cubanos tuvieron una tradición cultural de antes de la revolución. Pero la revolución, indudablemente, cautivó a millones en el mundo y eso permitió hasta hoy la proyección de la literatura cubana en grande. No solo con Alejo Carpentier y todos que serían de los pioneros, sino hoy muchos escritores cubanos están triunfando en el extranjero. Yo me quejo en el artículo de mañana de que no podemos hacer un atlas, un mapeo, un mapa de la literatura completo, porque no nos llegan aquí qué se está publicando en Cuba hoy. Han bajado mucho las ediciones, pero en Cuba hoy hay mucha gente que son escritores. Cuba tiene eso en sus genes. En el arte en términos generales. Sí, en sus genes tiene la capacidad literaria de su gente, formación. Y tú decías ahorita lo de la formación. Realmente nuestros literatos, hasta mucho después de la era de Trujillo, cuando comienzan a salir a España y hacia Cuba principalmente, para estudiar filología. Bruno Rosario estudió filología en España. Andrés L. Mateo también. Andrés L. Mateo estuvo ahí, después volvió a hacer otra especialidad. Diógenes Céspedes, Manuel Núñez, Manuel Matos Moquete estudiaron en Francia. Sí. Soledad Álvarez fue a Cuba a hacerse filóloga. Y eso ayudó a vivir en un ambiente más literario que el nuestro, que es más abierto en términos literarios que el nuestro, porque no hay dudas que nuestra encerrona isleña nos ha afectado mucho y ha afectado mucho la proyección de nuestros escritores. ¿Qué tú me preguntabas de Auschwitz? Auschwitz, como dicen los alemanes, de todos los campos de concentración que existieron, una treintena de campos de concentración con Hitler, la mitad de ellos estuvo en Alemania y la otra mitad en Polonia. Muchos países que tuvieron campos de concentración, pero Polonia y Alemania fueron los que concentraron la mayor parte. Muchos de esos campos de concentración yo los he perseguido para conocerlos, siempre ha sido un tema que me ha apasionado. No existen ya. O existen las ruinas, o existen solo los pilotes y unas fotografías o algo de lo que fueron esos antros de tortura Pero el único que se ha mantenido intacto, o los únicos, conformaban uno solo, es Auschwitz y Birkenau. Birkenau está a 2 o 3 kilómetros de Auschwitz, en Polonia. Y el pueblo se llama a sí mismo, ha pasado como un nombre del horror, pero así es que se llama el pueblo. Lamentablemente pasó a la historia y al conocimiento general por lo que sucedió ahí. Y ahí pues uno que ha leído todas las historias de los campos de concentración, pues ver aquello realmente fue impactante. Conocer las cámaras de gas, los crematorios, ¿no? Todos los detalles. Es una parte... Todo lo que tuvieron los campos de concentración se puede ver en Auschwitz. Y si te vas a Birkenau, porque aunque Auschwitz es el símbolo, ¿verdad? Porque fue el único que quedó completo, no fue donde se mató más gente. Fue Birkenau, donde mataron más de 1 millón. En Auschwitz fueron unos 200 a 300 mil personas. Caramba, uno dice así como nada. Pero 200 a 300 mil personas muertas en la cámara de gas o con un tiro en la nuca, que era el estilo de
de los soldados alemanes. Se decía que era una bala, bueno, que no es que decía, está comprobado, que era una bala especial que en cuanto entraba se aplastaba en el cráneo, de manera que era una muerte instantánea. Uno ha visto el Museo del Holocausto en Washington, uno ha visto el famoso de Jerusalén, que es el más impresionante, pero ahí se muestran muchas cosas. Pero uno en Auschwitz está viendo la realidad, está viendo las cosas, como fueron, ¿no? Bueno, ya en ese texto mío de la pasada semana, Sí. yo digo más o menos. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho la conversación, como cerraba la antigua. Si alguien quiere hacer una pregunta, esta es la ocasión. Sí, Sí, cómo buenas no. noches. Buenas. Encantado, El, adelante. do- el doctor Cristian Gómez Morillo, de este lado. Soy Sí. estudiante de periodismo de la Escuela de Ariano de la Cruz. Además de eso, siempre he estado en constante estudio con el profesor José. Y le voy a decir a usted que cuando yo estudiaba en la universidad, pertenecía al grupo de literato César Vallejo, Ah, qué que bien. allá precisamente estaba Tomás Castro, estaba también José Mármol y también Mateo Morrison. Mateo fue la cabeza ahí. Cierto, yo lo hacía con dos objetivos, con el objetivo de ganarme siempre las inquisiciones exoneradas eh, de la universidad y que me dieran inclusive el privilegio de tener una buena selección, porque el que va adelante seleccionaba mejor. Pero la pregunta mía es, García Márquez, usted sabe que fue literato, pero también fue periodista y fue también político. Entonces, yo soy discípulo de García Márquez porque él da mucho consejo y en una ocasión él decía, cuando le decían, dime cuál es el secreto del periodista. Entonces él decía, bueno, que lea mucho, que investigue mucho, es fundamental. Entonces, además de eso, el literario es una persona intelectual, una persona académica, una persona que en realidad no le han dado valor en este país, porque aquí no hay inversión en cuanto a la cultura. No sé si me entiende. Usted quiere un libro y tiene que venderlo, tiene que hacer de todo, menos que el gobierno ni las mismas instituciones le den soporte económico para seguir hacia adelante. O sea, por eso es que usted ve que no hay una cultura inclusive de lectura en este país. Es producto de eso, porque en realidad no se le da importancia, como no se le da importancia también ni a la salud ni a la misma educación. Entonces, por ahí es que viene que estamos en desventaja con relación a los otros países que usted ha mencionado como Cuba y también Puerto Rico. Acuérdese que Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos. Pero yo le pregunto a usted, usted dijo que cuando comenzó con el Clarín Estudiantil, que escribió un artículo sobre las drogas. Entonces, usted dijo que era vocación. Tenemos que tener vocación, pero también tenemos que tener inquietudes sociales, porque el mejor literato debe enfocarse a como dicen, a la situación de la sociedad. Entonces, sintetizando ya, yo le pregunto, el literato debe ser literario, político y periodista a la vez. Bueno, vamos a aclarar. Gabriel García Márquez fue periodista, trabajó mucho tiempo en periódicos y ahí publicó sus primeras crónicas. Y luego fue el gran escritor que es. Yo estoy leyendo ahora un libro que no sé si ha llegado aquí al país, lo acabo de traer de España, que es un suceso, se llama, lo sugiero a ustedes por si pueden adquirirlo, se llama Cartas del Boom. Bueno, ¿Carta? Cartas del Boom. El boom
de los años 60 que conformaron un paquete de escritores. Muchos se han ido incluyendo, pero realmente lo formaron Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, que son los 4 escritores que crecen al mismo tiempo. Vargas Llosa, cuando sale 100 años de soledad y comienza su fama en grande, ya había publicado 4 libros. Ya había publicado 4 libros que ni siquiera, como dice él, en un año se vendían ni siquiera 500 copias. ¿Ve? Y hablamos de Colombia, donde hay una tradición también de lectura muy importante. Lo que no fue político, no fue militante político como Vargas Llosa, que fue hasta candidato. Nunca tuvo pasión por la política. Luego se le ligó mucho a Fidel Castro, que era amigo de Fidel Castro, pero uno se pregunta mucho, y estas cartas del Boom son muy reveladoras de muchas cosas que se han dicho y que no sucedieron de ese modo. No hay duda de que él se sirvió de esa amistad, tenía hasta una casa en La Habana, para escribir tal vez algunas de sus novelas, algunas novelas en específico. Siempre así de hecho eso y lo estoy esperando. Ya voy por más de 200 páginas, el libro tiene como 500. Y la verdad es que, como dicen los críticos españoles, se lee como si fuera una novela. Sobre todo, eso no vamos a hablar ahora. Lo pongo solo como detalle. El hecho mismo de que García Márquez, que siempre se quitó un año de edad, siempre dijo que en el 28, resulta que nació en el 27, pero siempre dijo que pasó muchas calamidades para que se conociera su libro y que hizo. En verdad no fue así. Esas cartas revelan que no fue así, que mucha gente leyó 100 años de soledad antes de salir publicada y que él ya tenía 4 libros publicados, aunque no fuera vendido. Después le compraron los derechos de esos libros. Pero bueno, eso es un detalle dentro de tantas cosas interesantes que no quitan ni ponen a su carrera literaria. Quizás lo que hace es que renazca el interés en los que somos sesentistas por vocación y admiración a esos grandes escritores del boom, que fueron de alguna manera los que terminaron formando nuestra vocación de lectores y de escritores. No, realmente ya le dije que García Márquez en la última faceta no lo fue. Sí lo fue Vargas Llosa. En algún momento Carlos Fuentes fue un miembro activo del antiguo PRI, ¿verdad? Recuérdense que Carlos Fuentes y otros se incomodaron cuando Mario Vargas Llosa escribió que el PRI era la dictadura perfecta, ¿verdad? El PRI surgió con la Revolución Mexicana y gobernó por largas décadas, ¿no? Y bueno, hacían todo un periplo democrático en el proceso de desarrollo de sus candidatos y demás, ¿no? Entonces, Vargas Llosa escribió eso y bueno, eso desató la furia de algunos mexicanos como el propio Carlos Fuentes, que es su amigo de toda la vida, que fue su amigo, y también de otro gran escritor mexicano, Enrique Krause. Pero no hay que ser las 3 cosas a la vez. La mayoría de los escritores no lo son. Muchos escritores siempre bordean las líneas de poder por sobrevivencia, por muchas cosas. Usted mismo dice que usted entonces se Vallejo porque entre otras cosas le ayudaban ahí, ¿verdad? Bueno, pues eso también hacen los escritores. Consiguen un buen puesto diplomático, se desarrollan en la vida diplomática. No es nada malo eso, y feliz que tengamos representantes escritores en cargos diplomáticos, que no ocurre con frecuencia. Eso ha sido así en la historia de la literatura. Pero militando, sí, los hay, pero no son la mayoría. La mayoría trata de mantenerse al margen. Yo tengo mi propia visión de eso, pero bueno, eso depende de la vocación y del interés de cada cual. Pero no hay que tener las 3 condiciones. Bueno. Hay que ser, para ser buen escritor, para ser buen literato, como usted dice, debe ser, como decía García Márquez, como han dicho, lean, sean buenos lectores, nada más. Isabel, mire, déjeme. Ya. Isabel déjeme hacer esta pregunta. Isabel Cordero. Isabel Cordero. Gracias, buenas noches. Okay. Un placer y un honor para mí estar con ustedes aquí. Gracias, Isabel. Hay algo que me preocupa y me encantaría escuchar su opinión al respecto.
De 37 libros que tengo, solo he publicado 4. Y el último que me costó hacerlo como en frases y fotos, porque entiendo que ya la gente no lee como antes, no se dedica con un libro de 500 páginas, horas y horas y días, sino que ya la gente anda muy ligero con lo del celular. ¿Qué opina usted con respecto de eso? Los escritores debemos que mejorar, cómo debemos hacerlo para ser mejor y más, poder tener un bestseller, que el punto del libro sea importante, que la gente le dedique tiempo. ¿Qué usted opina respecto de eso? Bueno, primero crear, se ha debido crear un ambiente propicio para la lectura. Se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Pero yo siempre dije, cuando fui ministro de Cultura, alguna gente cree o creía que el Ministerio de Cultura es responsable de eso. No, el responsable es el Ministerio de Educación, que tiene que tener promotores de lectura permanentes en las escuelas, porque es ahí donde nos formamos. Hay muchos que nos hemos desarrollado porque, bueno, Dios nos concedió una vocación por la escritura y por la lectura. En mi casa, como yo supongo que había en casi todas las casas de, de la época, no, nadie tenía, con frecuencia llegaban libros, pero en mi casa existían unos libros, unos pocos libros. Mamá siempre fue lectora, limitada, pero leía. Y eran libros de doña Aurora Tavares Beliar, que yo creo que me los leí todo y hasta me lo aprendí de memoria tantas veces que lo leí. Eran pocas cosas, Vidas de Santos. Y había un autor con varios libros, he hecho esa historia muchas veces. Había un autor, ¿cómo se llama? El colombiano aquel, ay, se me fue el nombre ahora, que ese autor, cuando yo intenté tomar un libro, mi mamá dijo, hey, usted no puede leer esos libros. Vargas Vila. Vargas Vila. Porque, y le llamé a mi mamá porque dice, ese hombre habla muy mal de las mujeres, así que no puede leer. Y yo debo confesar que hasta el día de hoy tengo en mi biblioteca 2 o 3 libros de Vargas Vila como un aspecto referencial y nunca lo he leído. He cumplido el mandato materno. Pero bueno, esos libros, esos poquitos libros, revistas, Bohemia, carteles, yo llegué a verla desde pequeño en mi casa. Había una señora argentina, Rosario, hermana del quien fuera presidente del Social Cristiano, don Antonio Rosario, que fue también rector de la UAS. Y ella distribuía revistas. Bueno, esas revistas siempre llegaban a mi casa y yo leí mucho Bohemias y carteles siendo pequeñito. Me encantaba verlos, los peloteros, todavía recuerdo los nombres, Orestes Miñoso, Perucho Formental, esos peloteros cubanos que bueno, yo después nunca tuve más conocimiento de ellos, o los grandes artistas de la época que también venían de Cuba, venían de México y de Argentina, que eran las potencias, México, Argentina y Cuba, La Habana, eran las potencias artísticas y culturales del mundo latinoamericano. Entonces yo pienso que todo eso no es solamente leer un libro, leer revistas, leer periódicos. Si estamos ya en otra época, pues busque los periódicos digitales, pero lea, actualícese, no se concentre en un solo tema. Si ahora están hablando de inteligencia artificial, preocúpese por saber de qué se trata la cosa, ¿verdad? Si están hablando de qué sé yo, de estos robots que hay ahora y demás, que hablan y que predicen, bueno, pues vamos a ver de qué se trata la cosa. Aprender, aunque sea, usted no profundice más, aunque sea para aprender. A muchos escritores nuestros le ha faltado esa universalidad de conocimiento. Y entonces se quedan atascados, Isabel, se quedan atascados. Hay algunos que siguen haciendo lo mismo que hace 20 o 30 años. Y ya estamos en otra época. Hasta escribir hoy se hace de una manera diferente. Yo mencionaba a Fran Báez, a Rita Indiana y a Rey Andújar. Bueno, ¿y qué es lo importante de estos escritores que ya van dejando de ser jóvenes, porque ya van haciéndose cuarentones y demás, ¿no? Pero bueno, comenzaron muy jóvenes, que han escrito la novela, el cuento, la poesía, hay otros más, de un modo diferente.
Ya nuestros parámetros no son Manuel del Cabral o Moreno Jiménez, son fuente de inspiración, son lecturas obligadas, sobre todo para conocer nuestra historia literaria y para gozar sus versos, porque no quiere decir que sus versos y sus poemas hayan sido erradicados del globo, no. Pero ahora hasta eso, todos los cambios que tiene la humanidad también lo ha hecho en la cultura. Y mira, Isabel, yo quiero aprovechar para decir algo y enlazo ahí con una inquietud que planteó Cristian también. Y ustedes deben saberlo. Cuando yo digo que hay en España, por ejemplo, vamos a tomar España, vamos a tomar Colombia en el plano latinoamericano y México, que hay editoriales y entonces tú no tienes que hacer como uno aquí que imprime sus propios libros y lo vende, como dicen otros países. Eso les toca, hay que decirlo, a una minoría, pero a una minoría que se proyecta amplísimamente. La gran mayoría de los escritores, de los que escriben en España o en Colombia o en México, en Alemania o en Singapur, si acaso en Singapur hay una buena industria editorial que no lo sé, tienen que hacer lo mismo que nosotros, imprimir sus libros, buscar una editorial tal vez pequeñita que a lo sumo lo proyecta en algunas partes de su país. Yo tengo un escritor colombiano que a mí me parece formidable, que no ha podido todavía saltar el charco, salir de Colombia. Y lo veo en Instagram casi todos los días, dando viajes por Colombia, presentando él mismo sus libros. Y los libros son muy modestos, modestísimos. Nosotros acostumbramos a hacer ediciones muy bonitas. No, porque no hay para más. Él todavía, a pesar de que yo creo un buen escritor y que un día va a dar un palo, como se dice en el argot periodístico, él todavía está encerrado en esa cápsula en que todos nos vemos retratados, ¿verdad? De manera que sepamos que eso no es todo el que escribe en España tiene salida a una editorial. No. Así como le dio trabajo a García Márquez, eso sigue siendo igual. Eso sigue igual. Que hay un agente literario que te descubra, que se interese por ti, te proyecta. Ahora, en el caso dominicano, la cosa es peor porque nos abarca a todos. A los grandes, a los medianos y a los pequeños. Y ahí está el gran déficit. Un hombre de la categoría de la vastedad de conocimientos y de escritura como Marcio Veloz Maggiolo, que fue cuentista, que comenzó como poeta, que fue novelista, que escribió libros que hoy son referentes de antropología en distintas partes americanas, que no pudiera llegar al Cervantes. Es doloroso. Hemos visto dar el Cervantes a gente con menor obra que don Marcio. Pero es producto de eso, de ese encasillamiento en que nos ha atrapado el ámbito isleño. Bueno, ¿Le pude responder bien? ¿Le pude responder bien, Isabel? Excelente. Bueno, Más claro no se puede. Era la preocupación que tenía, porque en verdad quiero seguir publicando los demás libros, pero no quiero convertirme en alguien que no me lea. Quiero que la gente se interese por ellos. Mire, déjeme decir una cosa. Yo publiqué una aventura que no voy a repetir jamás, ni siquiera con un libro. Yo publiqué en el 2015, ¿no? Los 7 volúmenes de mi obra crítica. 7 volúmenes. Y fui tan atrevido que los publiqué los 7 en un mismo año. Y mi mujer me alentó. Bueno, si este es tu sueño, tira para adelante. Una notable inversión. No hace rato que aquí muchos hemos renunciado a los 1000 ejemplares. Eso de 1000 ejemplares puede tener una carga en un rincón de la casa, no vale la pena. Ya la cosa se ha ido reduciendo. Y si hay necesidad, si viene un golpe de suerte, bueno, pues ahora es muy fácil mandar a hacer hasta un solo libro. Lo imprimen Amigos del Hogar para decirte una de las mejores imprentas de aquí. 1, 2, 5 o 10 o 20 te lo imprimen rápidamente, prácticamente de un día para otro. Ya la cosa está muy mejorada en ese aspecto. Bueno, yo pude por lo menos cubrir
Primero porque se lo di a un distribuidor que fue muy eficaz y que me cumplió fielmente. Y luego porque sorpresivamente me dieron el premio de la Feria del Libro en el 2016 y en ese año subieron el monto a 900,000 y yo dije, ya estoy empatando por lo menos, ¿verdad? Ahora, hace rato que tomé una decisión y estoy satisfecho. El único editor que hace papel de editor, aunque sea con las limitaciones propias del ambiente nuestro, Isael Pérez, de Editorial Santuario, un día estuvimos hablando y me hizo una propuesta que no fue la mía al final, pero yo le modifiqué un poco la propuesta y le dije, mira, tú publicas mis libros. Como yo quiero, yo te entrego todo, te lo entrego diseñado yo mismo, te lo entrego. Bueno, él tiene un buen diseñador, magnífico tipo ahí que hace un trabajo. Yo no doy ni un centavo, no te pago ni un centavo, pero tampoco te voy a cobrar por ciento de ventas, al fin y al cabo. ¿Cuántos libros se pueden vender que signifique algo significativo para tus bolsillos? Él también tiene que hacer un sacrificio enorme para vender. No es tan bonito visualmente. Él tiene canales de distribución buenos, inventa cosas, hace. Pero bueno, edítate. Y me ha ido bien. Yo no pago un centavo más por un libro mío. ¿Por qué no? Entonces, ya tenemos 3 experiencias y dentro de una semana me ha dicho, me entregará mi nuevo libro, que se llama Mercancía Variada, de literatura y otras cuentas. El año pasado publicó, entre otros, En Seres y Tramoyas, que era de crónicas de historia. Crónicas de historia, que es una de mis pasiones, la historia. Tanto la local como la extranjera. Eso, bueno, yo lo hago porque, bueno, si un día me dice, mira, aquí están 25 ejemplares que vendí el % tuyo. ¿Son qué? 2,000 pesos. Yo no sé, estoy diciendo cualquier suma. Pues yo prefiero el sacrificio de eso, que él me dicte mis libros muy bien, muy bonitos, quedan muy excelentes. La gente que se lo envió fuera se asombra, pero que lo que se pueda ganar, porque él tiene que hacer la inversión de la impresión y demás, y del propio diseñador, porque se la gane él. Tampoco vaya nadie a pensar que eso es un monto extraordinario. Si lo fuera, no lo haría. Pero aquí es muy difícil que un gran escritor que usted ha mencionado ahí, pero no vamos a repetirlo, amigo queridísimo, escritor admirado, que ha ganado muchos premios, me decía meses atrás, no sé qué hacer con todos los libros míos que tengo amontonados en mi casa. Y él debiera ser uno de los más vendidos. No, también vende pocos ejemplares. Nuestra sociedad literaria, yo siempre he dicho que nunca ha pasado de 800 personas y quizá exagero. Y ahí está el gran dilema. Cuando la librería Cuesta trae un autor extranjero, trae 15 o 20 ejemplares. Es doloroso eso, de libros que están en el tapete en el mundo literario internacional. Cuando te aceptan a ti para venderte en librería Cuesta, te piden 5 ejemplares. Y si a las 2 semanas no se ha movido ni un ejemplar, te lo sacan de circulación. Te lo compran, pero lo quitan de los estantes. Es doloroso esto, pero esa es la realidad de nuestra literatura. Aún así, Isabel, tenemos que seguir caminando. Es nuestra vocación y tenemos que seguir caminando. Adelante. Bueno, señores, hemos pasado más de 1 hora. Yo creo que ha sido una conversación muy importante. Te agradezco mucho, La Antigua. Yo quería hace mucho hacer esto contigo y creo que vale la pena que podamos conversar, aunque sea en forma virtual, para poder oír tus experiencias, que son maravillosas. Yo agradezco la participación de todos, especialmente Cristian, Isabel, por las preguntas que hicieron. Muchas gracias. Gracias a ti, José, Sí. Gracias a ti. Yo creo que tanto Espero ellos que no debemos agradecerte a ti. volveremos a hacer otras contigo y con otros Bien, más. con Así mucho que gusto. muchas gracias, José. Me Rafael. saludan a Alba Russo, que creo que está en el grupo, pero no vino hoy.
Un Bueno, abrazo. Un ok. abrazo para tú. Gracias, Gracias a todos, señores. Buenas Gracias a noches ustedes. y Muy muchas gracias amable. por todo. Bueno, hasta Gracias pronto. a usted. Hasta pronto. Buenas